Buenas tardes, señores y señoras sinodales. Es un gusto para mí estar aquí hoy. Me presento. Mi nombre es Norma Lilia Cavazos Rodríguez, de la licenciatura en Derecho, con número de matrícula 51980. El área que elegí para mi presentación es el derecho penal. ¿Por qué el derecho penal? Porque me parece fundamental para la protección de la sociedad, porque contempla lo que es y no es un delito y el castigo que debe de aplicarse. También vamos a ver la importancia de los métodos alternos, el nuevo sistema penal acusatorio y el derecho procesal penal. En los métodos alternos de solución de conflictos veremos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, sus significados. También veremos los principios y las etapas fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio y los principios del derecho procesal penal. Comenzamos definiendo el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas o omisiones que constituyen delitos, así como las penas o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en estos delitos. Pero más que eso, yo creo que no solo se trata de castigar, sino que el castigo sea justo y sea coherente, para que no solo se refleje un castigo, sino se refleje la justicia. El derecho penal es tan antiguo como la vida en sociedad, ya que está remontado a antiguas civilizaciones que establecían códigos y leyes para regular la convivencia y castigar las conductas que eran consideradas como delitos. El derecho penal se rige por la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso y los derechos humanos. ¿Qué significa esto? La presunción de inocencia nos marca que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley marca que todo ciudadano debemos responder en iguales términos ante la ley. La proporcionalidad del castigo. Esto quiere decir que el castigo debe ser proporcional al delito que se esté cometiendo, que se cometió. La legalidad del derecho. Establece que nadie puede ser sancionado por un delito que no esté tipificado, por un acto que no esté tipificado como delito ante la ley. El respeto al debido proceso. Todos los acusados tienen la oportunidad de defenderse y dar su versión de los hechos. Todos deben tener el mismo respeto al proceso. Y por último, los derechos humanos. Los derechos humanos son las mínimas derechos que tenemos todo ser humano, sin importar las condiciones o el grado de culpabilidad. Incluso si, si, esta, si esta persona no cumplió, no respetó los derechos de otra persona, aún así se le deben de respetar sus derechos, aunque sea castigado por ello. El derecho penal protege las garantías individuales a través de aplicación de penas. Estas garantías son derechos fundamentales que gozamos los mexicanos en materia de libertad, de soberanía, de igualdad, de ciudadanía y de propiedad. Todo individuo poseemos por el simple hecho de haber nacido, sin importar la nacionalidad, la raza, el género, la edad, las creencias religiosas o políticas. Estas garantías están manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasamos al primer tema, los métodos alternos. Los métodos alternos son procesos que existen de manera alternativa a un proceso judicial. Sirven para lograr acuerdos reparatorios, para solucionar conflictos y reparar el daño. Estos métodos son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a definir estos métodos. La negociación. La negociación es un proceso simple, flexible, en donde las partes llegan a un acuerdo sin intervención de ningún
otra persona, de ningún tercero. Después tenemos la mediación. En la mediación, las partes deben de dialogar con un mediador que les va a facilitar la comunicación, pero no debe de imponer ninguna decisión. Después sigue la conciliación. La conciliación es parecida a la mediación, pero el conciliador puede promover las soluciones, proponer las soluciones. Y por último, el arbitraje. En el arbitraje, ahí tenemos a un tercero neutral, un árbitro, que él va a ser el que va a definir y va a tomar una decisión sobre el acuerdo. Siempre respetando los intereses y las necesidades de las partes. Estos métodos alternos no reemplazan el sistema judicial, pero sí lo complementan. En mi opinión, los métodos alternos de solución de conflictos están siendo fundamentales, ya que al promover el diálogo reducen costos y tiempos y fomentan soluciones justas y se centran en los intereses de los involucrados. En Nuevo León, el 14 de enero del 2005, fue publicada la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, siendo abrogada y publicándose la Ley de Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos para el Estado de Nuevo León. Como ya les comentaba, los métodos alternos están siendo cada vez más utilizados mundialmente, porque están sustituyendo el proceso tradicional por razones principales, como que están siendo el procedimiento más rápido, expedito y eficaz, y el uso de estos mecanismos está aligerando la carga de trabajo de los tribunales. Pasamos al segundo tema, el nuevo sistema penal acusatorio. El artículo 20 constitucional establece las garantías y los derechos en el proceso penal. Garantiza un juicio justo que busca garantizar la justicia para las víctimas, pero protege los derechos del imputado, así como también los de la víctima. Este nuevo sistema penal moderniza los procesos y los está volviendo más sencillos, rápidos y objetivos, respetando los derechos de los ciudadanos. Este sistema está regido por el principio de contradicción, que implica que las partes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y sus pruebas ante un juez imparcial que va a decidir en base a esa información durante el juicio. Este sistema penal acusatorio es el marco legal que rige el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos. Se rige por una serie de principios fundamentales para garantizar el proceso justo. Estos principios son el principio de oralidad, el de contradicción, el de concentración y el de publicidad. El principio de oralidad establece que las audiencias y debates se deben de realizar de forma oral y pública. Seguimos con el principio de contradicción. Este principio nos garantiza el derecho de las partes a presentar y cuestionar las pruebas y los argumentos. También el principio de concentración, que establece que las audiencias deben desarrollarse preferentemente en un solo día o días subsecuentes hasta finalizarlas. Y por último, el principio de publicidad, que marca que las audiencias deben ser públicas, salvo excepciones establecidas por la ley, como algún efecto, algún problema con la moral o de menores de edad. Este nuevo sistema penal acusatorio también consta de varias etapas fundamentales para garantizar los juicios justos. Estas etapas son la investigación, la imputación, la preparación del juicio oral, el juicio oral y la ejecución de la sentencia. ¿Cómo son las etapas? En la investigación, el Ministerio Público recopila las pruebas y realiza diligencias
para determinar si existe o no existe algún delito. Después sigue la imputación. En la imputación, el mismo Ministerio Público, ya teniendo esas pruebas, presenta la acusación formalmente contra el imputado ante un juez. Después de este proceso, sigue la preparación del juicio oral. En la preparación del juicio oral se recopilan pruebas y se llevan a cabo audiencias para prepararlo. Después sigue el juicio oral. En esta fase ya se lleva a cabo el debate entre las partes con un juez quien va a dictar una sentencia en base a esas pruebas. Y por último, la ejecución de la sentencia. En este proceso ya el juez ya el juez determinó si el imputado es inocente o culpable y se procede a ejecutar. Si la condena es, si lo condena, perdón, si lo condena o queda absuelto. Con este nuevo sistema penal acusatorio se da un gran paso a la justicia al priorizar la transparencia, la oralidad y los derechos humanos, que sin duda está ayudando a fortalecer la confianza de los ciudadanos. Y por último, el derecho procesal penal. Su principal objetivo, establecer las normas jurídicas que deben de regular cualquier proceso penal, desde que inicia hasta que finaliza. Su fuente principal es la ley, que debe ser de forma inmediata. Y su finalidad está dirigida a comprobar o a desvirtuar la existencia de un delito. Los principios del derecho procesal penal son los siguientes: el de igualdad, el principio de dispositivo, el principio de legalidad, el principio de economía procesal, el principio de buena fe y lealtad, el principio de publicidad, el principio de derecho a defenderse y el principio de onerosidad. El principio de igualdad establece que todas las personas son iguales ante la ley y deben de recibir el mismo trato y protección legal. El principio de dispositivo, este consiste en que el inicio del procedimiento y la determinación de su contenido depende de la voluntad de las partes. El principio de legalidad. Este nos muestra que ninguna persona puede ser sancionada por un acto que no esté expresamente tipificado como delito ante la ley. Después tenemos el principio de economía procesal. Este principio busca obtener resultados óptimos y rápidos en el menor tiempo posible y con los menores costos. Seguimos con el principio de buena fe y de lealtad. Este está basado en la honestidad y su transparencia. Después seguimos con el principio de publicidad, que nos implica que los actos procesales deben ser conocidos por la opinión pública. Seguimos con el principio de derecho a defenderse. Este principio nos garantiza a toda persona acusada de un delito el derecho a ser asistida por un abogado y a presentar sus pruebas y que sea escuchada. Y por último, el principio de onerosidad. Este principio es más un contrato entre ambas partes. Podría ser el imputado y su abogado o la víctima y su abogado, que trata de que debe haber establece que en este contrato, en un contrato así, debe haber un intercambio justo y equilibrado. Y ambas partes deben obtener algo a cambio. Yo creo que el derecho procesal penal establece normas y reglas que rigen cómo se investiga y se juzga y se sancionan los delitos, con la finalidad de garantizar el juicio justo, regulando procesos penales y asegurando el respeto del derecho de los involucrados. Para finalizar,
Yo considero que el derecho penal es un área que está enfocada en los derechos de los ciudadanos, su principal acción, buscando defender los bienes jurídicos. Esto quiere decir buscando defender la vida, los bienes, cualquier bien jurídico que se pueda defender. Con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio se ha hecho ágil y transparente y prioriza los derechos humanos. Por otro lado, los métodos alternos de solución han logrado soluciones más rápidas que fomentan el diálogo y las soluciones de común acuerdo. Así han logrado ser más ágil porque no se necesita llegar hasta los tribunales. Y el sistema penal está más desahogado resolviendo otros procesos. Por último, decidí hacer esta presentación en área penal porque considero muy importante los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Busco ejercer como abogada para proteger la vida, la libertad y la integridad. Creo en una justicia que no solo sancione, sino que busque el lado humano y la verdad, y que me permita defender los derechos, donde pueda proteger y garantizar justicia. Les agradezco su tiempo. Gracias.